¿Cómo están, estimados y estimadas participantes? Una muy buena tarde a todos y gracias por estar presentes dentro de lo que es el primer día de la capacitación, fiscalización ambiental, que lo hemos ofertado como una parte de lo que es una jornada de capacitación completa junto con lo que es el curso de control ambiental en el sector petrolero y minero, que bueno, a la mayoría de ustedes se han inscrito en los dos cursos y pues agradecerles a cada uno de ustedes por su confianza. Mi nombre es Rodrigo Guerrero, soy el coordinador general de Arijoto Soluciones Ambientales. Estará a cargo de lo que es el curso, la capacitación, la ingeniera Gabriela Olmedo, que bueno, ya más adelante se presentará ella y pues les compartirá toda su experiencia al respecto de estas temáticas que iremos manejando, ¿no? Darles algunas indicaciones en cuanto a lo que tiene que ver el curso. Por favor, siempre, todos los días, en este caso fin de semana, vamos a empezar a las 14 horas con 5 minutos. Colocar, como se les había anunciado en el grupo, su nombre y apellido para poder ingresar. Por favor, siempre en lo que es la parte de lo que es el curso. De igual forma, pues siempre mantengamos un respeto entre lo que son ustedes como participantes, entre ustedes, ahí hacia la parte de lo que es la capacitadora. Pueden activar sus micrófonos en cualquier momento para que ustedes puedan interactuar con la capacitadora y de igual forma pueden escribir a través del chat, no hay ningún problema, ¿no? La mayoría de ustedes y los que están aquí participando, pues ya han estado con nosotros en anteriores cursos, pues de nuevo reitero mi agradecimiento, pues y ya saben cómo nos manejamos en esta situación, pues obviamente posterior a lo que es la realización del curso se establecerá una fecha en la cual daremos la evaluación para obtener obviamente el certificado, para lo cual les proporcionaremos un cuestionario, obviamente todos van a aprobar y ya que poseemos un cuestionario, pues y esa es la parte de la garantía que tenemos como empresa, ¿no? Darles algunas indicaciones también en lo que respecta a la plataforma. El link de la plataforma ya fue proporcionado a ustedes, ¿no? Y pues el usuario y la contraseña es su número de cédula, ¿no? Y de igual forma, pues, dentro de lo que es la plataforma, ustedes podrán encontrar todo el material que iremos manejando a lo largo del curso. Bueno, aquí a ustedes les va a aparecer acá en cursos, ya sean recientes o recientemente agregados, y cualquiera de los dos les va a aparecer el curso. Ustedes ingresan al curso. Y dentro de lo que es el curso, pues tendrán la temática que iremos manejando, la temática dividida por lo que es módulos, ¿no? Que ya les voy a explicar más adelante la ingeniera. Aquí encontrarán los videos de las grabaciones que las tendrán todos los días. Tenemos también acá el material que iremos manejando, el link para las reuniones también y pues eso nada más, indicarles, darle el paso de inmediato a la ingeniera Gabriela Olmedo. Bueno, cualquier consulta que la tengan la pueden realizar de igual forma a través de lo que es el grupo de WhatsApp que para ese fin se ha creado. Entonces, si es que tienen alguna duda, en cuanto a lo que tiene que ver a la parte logística también, si es que tienen alguna duda, pueden escribirme. Ya le voy a revisar, ¿no? Entonces, todas las personas que tengan dudas pueden escribirme a este número, que es mi número personal, por favor. Eso nada más. Adelante, ingeniera, ese tiempo. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Olmedo. Yo soy la persona que va a estar dictando esta capacitación. Para las personas que se inscribieron también al curso de control ambiental, también vamos a ver toda la siguiente semana. Bueno, desde el día martes hasta el día viernes vamos a ver control ambiental en el sector de hidrocarburos y en del sector minero va a acompañarme el ingeniero
Gudiño. Él les va a dar el día viernes una capacitación en temas de minería. Yo les voy a hablar un poco de problemática y legislación y él les va a profundizar en temas de consultoría y control ambiental ya netamente del sector minero el día viernes. Como tenemos los fines de semana fiscalización, entonces les voy a explicar más o menos cómo está dividido este curso. Hay 4 temáticas, ¿no? El día de hoy vamos a ver como una introducción a la fiscalización ambiental, vamos a ver un poco de normativa ambiental también. Después vamos a ver actividades pre-fiscalización, cómo se planifica una fiscalización, fiscalización en campo. Y por último vamos a ver actividades post-fiscalización y cómo elaborar informes de fiscalización. Les voy a hablar un poquito de mi experiencia ahorita en temas de fiscalización ambiental. Entonces, bueno, yo soy ingeniera ambiental, me gradué en el año 2013 más o menos. Estudié en la Escuela Politécnica Nacional, ahí saqué la ingeniería. Actualmente me encuentro realizando mi tesis, estoy haciendo una maestría en biodiversidad y cambio climático en la Universidad de Indoamérica. Entonces estoy en el proceso de titulación, ya egresé, pero todavía me encuentro haciendo la tesis. ¿Qué más? En temas de fiscalización, he sido fiscalizadora ambiental del sector privado, más que nada en el sector eléctrico, en hidroeléctricas y también en líneas de transmisión eléctrica. Y en el sector público, he trabajado en la Secretaría de Ambiente aquí en Quito, igual en el Departamento de Fiscalización, en la Unidad de Control Ambiental. También he estado del otro lado, en temas de construcción, más que nada, me han fiscalizado a mí, no solamente yo he fiscalizado, entonces he estado en las 2 partes y más o menos sé cómo funcionan los documentos que hay que elaborar y también que es complicado ejecutar todo lo que a veces se pide como fiscalización en campo, ¿ya? Pero bueno, entonces esa sería mi experiencia. Si tienen alguna duda, igual pueden hacerla en el transcurso de los cursos. ¿Qué más les comento? Ya, en este tema de la fiscalización, es un poco, vamos a ver como conceptos generales, ¿no es cierto? Por el tiempo que tenemos, que son en realidad 4 clases de 2 horas, pero hay ciertos temas o ciertos aspectos de la fiscalización que son diferentes en el sector privado y en el sector público. Entonces, igual yo les voy a ir dando ejemplos, ¿no? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, la fiscalización en el sector público es controlada por la Contraloría, ¿ya? Entonces hay fiscalizaciones o bueno, controles por parte de la Contraloría y se tiene que cumplir con lo que se establece en contratos entre el Estado y contratistas privados, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es como algo súper diferente entre la fiscalización privada y la fiscalización pública, ¿ya? En cambio, en la fiscalización privada, por lo general, se contrata, también hay la fiscalización privada, pero eso más se da para cumplir con la normativa ambiental y también es muy general que pase cuando hay inversionistas. Hay un proyecto, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico, ¿ya? Y hay inversionistas extranjeros, puede ser la Corporación Nacional Internacional Financiera, por ejemplo. Entonces, ahí se contrata fiscalización para poder cumplir con todo lo que piden los financistas del proyecto, ¿ya? Los inversionistas, perdón. Ya, entonces, hay estos 2 casos que se pueden dar y son diferentes. Ya, el uno es controlado por la Contraloría, en el caso de la fiscalización privada, se rige a los inversionistas de los proyectos, más que nada. Ya, y se contrata para cumplir con la normativa.
Entonces, y con los planes de manejo ambiental, que ya igual vamos a hablar un poquito más de estos planes de manejo ambiental. Ya. Bueno, en estos cursos igual vamos a hacer algunas actividades prácticas, como para que no esté yo todo el tiempo solo habla y ustedes más bien se despierten un poco, ¿ya? Entonces vamos a hacer actividades prácticas y eso después, algunas veces, algunas actividades prácticas las compartimos aquí en el curso, otras veces les pido que me envíen al correo y yo las comparto. Entonces ahí vamos viendo dependiendo de la actividad. Igual con confianza, cualquier pregunta que tengan relacionada a la fiscalización ambiental, pueden hacerla a través del chat, pueden desactivar o activar su micrófono y hacer la pregunta, o también pueden hacer la pregunta en el chat de WhatsApp. Ahí está mi número, yo también estoy incluida en ese grupo de WhatsApp, entonces em, les voy a responder cualquier pregunta que tengan. Ya, ahora sí vamos a iniciar con las capacitaciones. Ya. Ya, estas capacitaciones, estas presentaciones están también en el aula virtual, que el ingeniero Rodrigo ya les indicó cómo tenían que acceder. A ver, déjenme retirar esto. Ya, entonces vamos a iniciar con lo que les comenté, una pequeña introducción a la fiscalización ambiental. Entonces, lo que hace la fiscalización ambiental es buscar infracciones, incumplimientos. Eso hace la fiscalización con el fin de que la empresa o el proyecto cumpla a cabalidad con toda la normativa ambiental y con todas las actividades del plan de manejo ambiental. Entonces, siempre se busca incumplimientos, ¿ya? La idea también de la fiscalización ambiental es guiar a los contratistas o a los supervisores o a los técnicos de los proyectos a que puedan llegar a cumplir con toda la normativa, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que pensar en eso, que nuestra función como fiscalizadores ambientales es guiar a que se cumpla con la normativa y buscar infracciones, o sea, buscar posibles sanciones, ¿ya? Para evitar que se genere. Entonces, son actos de investigación que conducen a determinar infracciones administrativas. Entonces, nosotros tenemos el Código Orgánico del Ambiente. Ahí nosotros tenemos una sección que nos habla de sanciones. Entonces, nos dice cuánto, cuántas remuneraciones básicas. Bueno, ahora hacen como unos grupos por impuestos, por el valor del impuesto a la renta que pagan las empresas y también hacen niveles de incumplimientos y según eso se determina cuánto sería la multa, ¿ya? Entonces, estos incumplimientos llevan a infracciones administrativas. Por ejemplo, una empresa no entrega sus auditorías ambientales, entonces tiene una multa. Esas son las infracciones administrativas. Entonces, la fiscalización ambiental, como vemos aquí, investiga y determina si es que se pueden producir infracciones administrativas. Ya, entonces lo que se hace es una evaluación, una supervisión, que sería como evidenciar todos los procesos que se generan en los proyectos, fiscalización, encontrar qué procesos están teniendo incumplimientos y en el caso de que sea necesario va a haber una sanción. Esto de la sanción más se da cuando es como una herramienta de la fiscalización, pero se da cuando un proyecto tiene, o sea, ya se levantan como observaciones, informes y los contratistas no ponen de su parte, no mejoran, no toman en serio este tema de la fiscalización, entonces ahí se genera la sanción. Ya.
no es necesario siempre sancionar a los contratistas que no, o sea, por ejemplo, si ustedes ven un incumplimiento, entonces hacen la observación y la primera vez ustedes solo pueden presentar un informe, hacer un acta, levantar una no conformidad, pero ya si ya es reincidente, ahí sí ya vendría la sanción. Entonces, la fiscalización ambiental permite identificar riesgos ambientales o impactos de las actividades en el área de influencia directa e indirecta de un proyecto. Entonces, en primer lugar, ya vamos a ver un poco más adelante, todos los proyectos que se desarrollan a nivel nacional tienen o un plan de manejo ambiental o una guía de buenas prácticas, o deberían tener, ¿no? Si hay proyectos que no se han regularizado ambientalmente aún, pero todos los proyectos deberían tener o un plan de manejo o unas guías de buenas prácticas ambientales. Entonces, todas las empresas están obligadas a cumplir estos documentos. Entonces, en primer lugar, tienen estas obligaciones. Aparte de eso, las empresas tienen que cumplir la normativa ambiental vigente a nivel nacional. También procedimientos. Y bueno, aquí yo le he puesto estas normas de desempeño. Estas normas de desempeño, más que nada, se da para proyectos que son financiados, o sea, que hay, esto que les comentaba, que hay inversionistas. Por ejemplo, el BID o la Corporación Internacional Financiera o la Corporación Nacional. Entonces, por lo general, ellos tienen su propia normativa, ¿ya? Entonces, ahí las empresas también se obligan a cumplir con esta normativa. Por ejemplo, de la Corporación Internacional Financiera, ellos tienen unas normas de desempeño, ¿ya? Entonces, esto no se aplica a todos los proyectos. Hay proyectos que no tienen inversionistas, entonces no van a tener que cumplir ninguna norma de desempeño. Pero sí, esto de plan de manejo y es de buenas prácticas, las leyes y sus procedimientos internos. Ahora, hay algo que no le puse aquí, pero es súper importante también, y es en la fiscalización ambiental y que las empresas están obligadas a cumplir, y es el contrato. ¿Ya? Entonces es súper importante también que cuando nosotros vayamos a hacer fiscalización ambiental, verifiquemos cuáles son los lineamientos que están establecidos en el contrato. Tanto de, o sea, a ver, vamos por partes. Primero, cuando esto del contrato es para el sector público. Entonces, cuando el sector público hace alguna obra, contrata empresas privadas. Y entonces, en este caso, hay un contrato entre el sector, la institución pública y las contratistas. Entonces, nosotros también, como parte de la fiscalización ambiental, debemos verificar que se cumple el contrato, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Hay veces que hay proyectos que no tienen un plan de manejo ambiental porque tienen guías de buenas prácticas ambientales, pero hay veces que en el contrato les solicitan hacer un plan de manejo ambiental, aparte de estas guías de buenas prácticas, ¿ya? No les quiero confundir mucho con esto, pero eso, digamos, sería normativa ambiental, porque en la normativa ambiental nos da esta opción de tener o plan de manejo o guías de buenas prácticas. Entonces, este tipo de detalles se encuentran en los contratos. Ya. También en el sector privado, por lo general, los dueños del proyecto contratan fiscalización privada para controlar a sus contratistas también. Entonces, les voy a dar este ejemplo de hidroeléctricas y de líneas de transmisión, pero es similar en todos los proyectos, ¿ya? Entonces, vamos a ver muchos ejemplos de una hidroeléctrica que se llama Hidro San Bartolo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los dueños del proyecto se llaman Hidro San Bartolo y ellos tienen contratistas de construcción. Tienen, por ejemplo, Cipetrol, pueden tener
otras contratistas, monolítica y otra que se llama así, de construcción. Ya, entonces, Hidro San Bartolo, como es financiado por empresas, instituciones extranjeras, entonces contrata fiscalización ambiental privada para que controle a sus contratistas, ¿ya? Entonces, nosotros también debemos verificar el contrato entre los dueños del proyecto y las contratistas y verificar que se cumpla toda la parte ambiental del contrato. Ahí también, por ejemplo, les dan obligaciones de cumplir el plan de manejo ambiental más que nada, o de hacerse cargo ellos de la salud de sus trabajadores o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, así es como nosotros tenemos que poner mucha atención cuando hacemos fiscalización ambiental en los diferentes contratos que haya, tanto entre el sector privado, perdón, en el sector público con las contratistas, como los dueños del proyecto y sus contratistas, ¿ya? Entonces, esto es súper importante, el tema del contrato. No sé cómo puedo borrar. Ya, ahí sí. Borrar todos los dibujos, ya. Entonces, eso. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la regularización ambiental, que de ahí parten muchas cosas. Entonces, nosotros vamos a ver que en el Acuerdo Ministerial 061, ahí está establecido que todos los proyectos a nivel nacional tienen que regularizarse ambientalmente. Tienen que sacar un permiso ambiental, que puede ser certificado ambiental, registro ambiental o licencia ambiental. Aquí en este artículo le están poniendo solo registro o licencia, pero hay otro artículo que también habla del certificado ambiental. Entonces son 3 tipos de permiso y todos los proyectos a nivel nacional tienen que sacar esta regularización. Estos permisos se hacen a través del SUIA, que es una plataforma informática del Ministerio de Ambiente, donde se sacan estos procesos. Ya, entonces tenemos estos 3 tipos de permiso: el certificado ambiental, el registro y la licencia. Ya, como les decía, todos estos procesos se inician en el SUIA. Ya. El registro ambiental es un permiso que se da a proyectos que son considerados de bajo impacto ambiental. Esto es importante porque hay veces que les preguntan en las pruebas de la CETEC a qué proyectos les dan registro ambiental, y la respuesta es a proyectos de bajo impacto ambiental. La licencia ambiental se la da a proyectos que son considerados de medio o alto impacto ambiental. Ya. Y tenemos los certificados ambientales. Estos certificados igual son un poco importantes porque la mayoría de obras de construcción tienen este permiso, certificado ambiental. Y muchas veces, o sea, se van a encontrar muchos, si están en fiscalización ambiental, se van a encontrar mucho con contratistas de construcción que tengan fiscalización ambiental por parte de una entidad pública. Entonces, por lo general sale este certificado ambiental. Entonces, este certificado ambiental no es un documento obligatorio, pero certifica que el promotor ha cumplido en forma adecuada el proceso de registro de su proyecto. Entonces, no es como considerado solamente para que el MAE sepa que se registró el proyecto en el SUIA, nada más. Ya, ahora, las licencias ambientales se generan o se obtienen después de hacer estudios de impacto ambiental. Entonces tenemos los estudios ex ante, que se dan cuando un proyecto es nuevo, cuando no ha generado
nada y va a iniciar sus actividades, ahí se emiten estos o se deben elaborar estos estudios ambientales ex ante. Ahora, tenemos también los estudios ambientales o estudios de impacto ambiental ex post. Estos, en cambio, se los realiza cuando un proyecto ya ha tenido actividad, que ya ha venido funcionando, operando desde hace algún tiempo y recién va a hacer su proceso de regularización ambiental. Entonces ahí se hacen estos estudios de impacto ambiental ex post. Y con estos dos se obtiene una licencia ambiental. Para los registros ambientales y las licencias ambientales tienen la obligación de cumplir un plan de manejo ambiental. Entonces, el Ministerio del Ambiente tiene algunas herramientas para controlar que se cumplan los planes de manejo. En el caso de registro ambiental, que vimos que era para proyectos de bajo impacto, se debe elaborar informes ambientales de cumplimiento. Esto se los hace al año de haber obtenido el permiso ambiental y de ahí cada 2 años. En el caso de los que tienen licencia ambiental, se hacen auditorías ambientales de cumplimiento. Estas auditorías se las hace al año y de ahí cada 3 años, ¿ya? O en teoría es como se debería realizar ahora. Esto salió en junio del 2019 con el nuevo reglamento ALCOA, que es el Código Orgánico Ambiental. Ya, entonces aquí tenemos como un resumen de todo lo que les he dicho. La regularización ambiental se hace a través del SUIAM. Aquí igual están estos reglamentos en donde está establecida estas obligaciones. Entonces tenemos certificado ambiental, registro y licencia. El registro ambiental tiene un plan de manejo ambiental, la licencia ambiental también tiene un plan de manejo ambiental, que está dentro de su estudio de impacto ambiental. El certificado ambiental tiene, en lugar de tener este plan de manejo ambiental, el SUIA les emite unas guías de buenas prácticas ambientales. Entonces, bajo norma, este certificado ambiental no es un documento obligatorio, pero cuando hay, por ejemplo, estos contratos entre el Estado y una empresa privada, ahí les hacen en los contratos obligatorio al cumplimiento de las guías de buenas prácticas ambientales o les solicitan hacer un plan de manejo ambiental. Entonces, por eso es que les digo que es importante también estas guías que emiten cuando es un certificado ambiental. Legalmente no son obligatorias o sea, es como que les recomiendan que cumplen eso, las actividades de las guías de buenas prácticas ambientales. Pero cuando hay un contrato entre el Estado y una empresa privada, ahí en el contrato ponen que es obligatorio que cumplan las guías de buenas prácticas ambientales. Entonces, si bien por ley no hay esa obligación porque dice que no es obligatorio, por contrato las contratistas están obligadas a cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales. Ahora, legalmente como mecanismo o herramienta del Ministerio del Ambiente para controlar que se cumpla con el plan de manejo ambiental, tenemos el informe ambiental de cumplimiento que se hace al año y después a partir de 2 años. Y tenemos las auditorías ambientales de cumplimiento, que se las hace al año y después de cada 3 años. Esto está en el reglamento ALCOA. Ya. En el caso de licencia ambiental, también tenemos otro documento que es de obligatorio cumplimiento, que es el informe de gestión anual. Informes de gestión ambiental. Estos informes son anuales. Y aquí lo que se reporta no es una auditoría, porque ya vamos a ver que las auditorías tienen no conformidades, menores, mayores, etcétera. Pero la empresa en este informe, como comunica, más o menos comunica al Ministerio del Ambiente toda su gestión en ese año, todo su cumplimiento del plan de manejo ambiental principalmente, qué es lo que hizo, se presenta evidencias, registros fotográficos, facturas, etcétera, de cumplimiento del plan de manejo ambiental.
Ya, entonces, en primer lugar, cuando se hace una fiscalización ambiental, lo que se tiene que hacer es verificar que la empresa tenga este proceso, o sea, que haya obtenido su regularización y que se hayan hecho estos controles, informes ambientales de cumplimiento, auditorías, informes de gestión ambiental. Eso en primer lugar. Ya. El objetivo de la fiscalización ambiental es cumplir las obligaciones ambientales, que ya vimos cuáles eran, evitar que se generen impactos ambientales y que en caso de que haya habido impactos, que se pueda dar una remediación por parte de la empresa. Entonces, ese es como el objetivo de que haya fiscalización ambiental. Ya, entonces, los fiscalizadores nos ayudamos con formatos, registros, actas, informes de cumplimiento. Entonces, todo debe estar registrado y sistematizado. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, igual cuando veamos el tema de prefiscalización, vamos a ver un poco esto del todos estos formatos, cómo se llenan, pero ahorita vamos a ver como un ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos actas. Cuando encontramos algún incumplimiento y nosotros levantamos una observación y no se cumple, entonces ahí se manejan estas actas de no conformidades que sirven para ya establecer y firmar una no conformidad, que quiere decir que no ha habido respuesta por parte de la contratista, entonces hay que levantar una no conformidad. Ya, tenemos estas actas de reunión. Estas actas de reunión, en cambio, son como observaciones. Entonces, ustedes ven que hay un incumplimiento, pero todavía es la primera, o sea, recién es la primera vez que ustedes van a levantar esta observación. Entonces, aquí se llegan a acuerdos. Entonces, por ejemplo, el personal no tiene certificados médicos, entonces se pone un plan de acción y se les pone una fecha. Por ejemplo, tienen 2 semanas para sacar los certificados médicos de los trabajadores, ¿ya? Entonces, es como una reunión o un acuerdo que llegan entre los fiscalizadores y las contratistas para cumplir con las actividades del plan de manejo o de la normativa. Entonces, ahí se maneja un acta de reunión. Es como que recién se está solicitando. Tenemos los informes de cumplimiento. Este, por ejemplo, es un formato. No todas las instituciones públicas se manejan de la misma manera. Este, por ejemplo, es un informe que la fiscalización debe hacer para la Agencia de Regularización y Control del Sector Eléctrico, ¿ya? Entonces, estos son informes que se elaboran y se pone el porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental. Todos estos documentos los tenemos en el aula virtual como ejemplos. Entonces, son herramientas que sirven a la fiscalización ambiental. Ya. Otra herramienta también que es fundamental es la presencia en campo. Cuando hay fiscalización de ley, nosotros tenemos que programar visitas. Depende mucho del proyecto para determinar cuántas visitas se necesitan de fiscalización. Hay proyectos como por ejemplo los hidroeléctricos, los mineros, los de hidrocarburos, que necesitan fiscalización permanente. Entonces ahí por lo general hay un campamento de fiscalización, hay oficinas de fiscalización que están todos los días, 8 horas diarias en campo. Hay proyectos que son más pequeños, que tienen menos trabajadores, por ejemplo, estas líneas de transmisión, o por ejemplo, cualquier obra de construcción que tenga hasta 15 trabajadores. Ahí, por lo general, se hacen visitas quincenales o pueden ser una visita semanal, depende de cómo sea la magnitud del proyecto. Pero siempre debe haber presencia en campo de fiscalización. Ya.
De ahí nosotros siempre en todas estas actas que vamos viendo, que vamos levantando, como las actas de reunión, de no conformidades, nosotros les guiamos a las empresas para que cumplan con la normativa. Entonces establecen medidas correctivas. Entonces, por ejemplo, em, si es que no una empresa tiene mal la planta de tratamiento de agua, entonces nosotros tenemos que decirle, bueno, usted tiene que hacer mantenimiento de la planta. Después tiene que hacer monitoreos para verificar que sí esté cumpliendo. Estos monitoreos tienen que ser hechos con un laboratorio acreditado por el SAE. Entonces vamos guiándole y diciéndole, a ver, tiene este cumplimiento y estas son las medidas correctivas. Ya. Igual, cuando ya no se cumple y nosotros levantamos las no conformidades. Ya. También otro aspecto u otro formato, herramienta que se utiliza son actas. A ver, vamos a ver. Este es un reporte de ingreso a campo. Entonces aquí por lo general se indica qué es lo que está haciendo la fiscalización. O sea, qué se hizo y cuáles fueron los resultados, cuántas observaciones se levantaron, cuántas fueron subsanadas, cuántos no. Esta es otra herramienta. Em, bueno, y la idea igual es tratar de que se vaya cumpliendo todas las observaciones que nosotros estamos levantando. Entonces eso nosotros podemos colocarlo en estas actas de reunión. Entonces aquí se va poniendo cuáles son las medidas correctivas, nuestro plan de acción, cuál es la fecha de cumplimiento y si es que ya se subsanó o no. Hay varios formatos que se pueden utilizar. Estos, por ejemplo, son del sector privado. En el sector privado es un poco más flexible porque la fiscalizadora es quien hace sus formatos. Entonces, ustedes pueden ayudarse con estos formatos y llevarlos a cabo. En el caso del sector público, por lo general siempre hay un formato ya establecido de la institución. Entonces ahí ustedes van a ver que hay formatos de checklist de inspección, matrices de cumplimiento, etc. Ya. Y bueno, siempre tenemos que verificar los incumplimientos. Entonces, vamos a ver. Les voy a preguntar aquí a algunas personas qué incumplimientos ven en estas fotos. Entonces, vamos por favor con Brian, Raúl, Pastas, La Rosa, dice. Bueno, Brian, Raúl. Por Buenas favor, tardes, ¿cómo buenas están? tardes. Quisiera saber qué incumplimiento usted ve en la primera fotografía. Tal vez no sé qué es que está en el fondo, tal vez un campamento, no sé. Eso, Sí, es como un campamento, pero en este caso es los trabajadores. ¿Qué les está haciendo falta algo? Porque bueno, es una el construcción. casco. Ajá, están sin EPP, están trabajando sin equipo de protección personal. Ya. Ahora vamos, por favor. Muchas gracias. Vamos con Gabriela Estrada. Ya. Buenas tardes. Por favor, dígame qué incumplimientos usted ve en la segunda fotografía. Sabe que no se ve claro qué es lo que está ahí. Ujú. ¿Qué son residuos lo que están sobre el suelo? Sí, sí son residuos. Entonces puede ser que los residuos no están en un contenedor apropiado. Depende del tipo de residuos, deberían tener impermeabilización en el suelo, por ejemplo. Algo así que no se visualiza. Ujú. Sí, o sea, exacto, ¿no? Los residuos están en el suelo, no están bajo techo, no están en un piso impermeabilizado, entonces es un incumplimiento. Muchas gracias. Ahora, aquí hay algunos incumplimientos.
A ver, vamos por favor con... Damos con Damián Álvarez, por favor. Dígame los más, o sea, todos los incumplimientos que usted ve en esta fotografía. Buenas tardes. Buenas tardes. Em, Primero se podría determinar que el área que hacen la clasificación de los residuos no es la mejor, ni se encuentra en las mejores condiciones. Debería estar en un área adecuada para la clasificación, para poner la señalética y todos los letreros, poniendo para que no haya ningún peligro o cosas así. Ujú. Ya, igual los desechos están sobre suelo que no está impermeabilizado, no están bajo techo, no están clasificados, no tienen señalética de acuerdo a la norma INE, no hay las hojas de seguridad, no se sabe si son desechos peligrosos o no. ¿Qué más? Esos ya creo que son todos los incumplimientos. No hay un área específica, o sea, solamente están ahí dispersados. Sí, también nos dice aquí, dice en el chat, bueno, sí nos pusieron aquí algunos incumplimientos también de las otras fotos. Ya, entonces, bueno, tenemos todos esos incumplimientos. Algo que sí es recomendable un poco es, por ejemplo, saber la normativa. O sea, para fiscalizar igual es súper importante conocer la normativa ambiental que está vigente para como que fortalecer nuestras observaciones. Entonces, esto del EPP está en el decreto 2393. Cuando hablamos de desechos, por lo general los lineamientos están en ordenanzas municipales o en la norma INE en 2266. También tenemos temas de desechos en el acuerdo 061 y en el reglamento ALCOA, el Código Orgánico Ambiental. Entonces, ahí ustedes pueden fortalecer sus observaciones en cuanto a desechos. Aquí nosotros podemos basarnos, bueno, aquí no se ve muy bien, como está todo mezclado, no se puede ver si son desechos peligrosos o no. Igual, si son desechos peligrosos, si se encuentra ahí en la fiscalización, deberíamos ver lo que está en la norma INE en 2266. Y también en el acuerdo 061 y en el ERECOA. Si son desechos comunes, no peligrosos, están en ordenanzas municipales. Ahora, aquí hay un incumplimiento. Este incumplimiento no les voy a preguntar porque no está normado, ¿ya? En este caso es un incumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces ahí había una medida que decía que toda la vegetación que se desbroce tiene que ser troceada y dispuesta en el suelo para que se pueda degradar más rápido, ¿ya? Entonces, en este caso era un árbol que por motivos de la construcción tuvieron que talarlo, pero no estaba troceado. Entonces, no van a encontrar algo tan específico en la normativa ambiental que diga toda la vegetación tiene que ser troceada, pero este es un incumplimiento del plan de manejo ambiental. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en primer lugar es, en unos 10 minutos, por favor, van a escoger una actividad económica. O sea, de aquí hasta que se acabe el curso nos vamos a casar con esa actividad económica porque después vamos a trabajar en no conformidades, en normativa que le aplica a esa actividad económica. Entonces, lo que vamos a hacer es un diagrama de flujo de la actividad económica. Ver cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. En entradas vemos la materia prima, si se necesita combustible, si se necesita agua, mano de obra. Entonces les voy a hacer un ejemplo aquí. Es súper sencillo, ¿no? No tienen que hacer como todos los procesos sino más bien poner como 3 cuadraditos, entradas, procesos y salidas. Entonces, en entradas, les voy a dar un ejemplo de una gasolinera.
ver, vamos a ver, hay una. Ya, dice, ¿qué lo realizamos en Word o en PowerPoint? En Word está bien. Ya, entonces en las entradas nosotros vamos a poner, por ejemplo, de las gasolineras. En las entradas tenemos combustible, sería mi materia prima. Tengo mano de obra. Tengo, a veces venden lubricantes y aditivos. Ya. En esto de las entradas es importante ver de dónde toman el agua. Si es que tienen una procedencia del agua. Si es que toman de algún pozo o de la red de agua potable urbano. Entonces, porque esto nos hace ver qué normativa nosotros tenemos que evaluar en la fiscalización. Entonces vamos a ver todas las entradas. Ahora, en el proceso, nosotros vamos a tener primero la recepción. Esto del proceso más nos ayuda a ver si es que nos faltó algo de las entradas o de las salidas. Recepción de combustible. Después tenemos el almacenamiento. Después tenemos la distribución. También tenemos limpieza. Ya, entonces estos son algunos de los procesos. Entonces sabemos, y esto, como les decía, nos ayuda a ver que tengamos todas las entradas y todas las salidas. En las salidas nosotros vamos a tener primero desechos, ¿no es cierto? Desechos, pongámosle desechos no peligrosos. Esa va a ser mi salida. Ahora, ¿qué más? Voy a tener desechos peligrosos también porque tengo combustible. Voy a tener, a ver, ¿qué más? Voy a tener agua efluentes. Voy a tener, ¿qué más? Desechos no peligrosos, desechos peligrosos, efluentes. Voy a tener, si es que yo tengo, la energía también es importante saber en las entradas. Entonces, hay veces que hay generadores eléctricos en las gasolineras. O hay veces que toman de la red pública. Entonces, ahí nosotros, en el caso de que sea un generador eléctrico, que tenga una potencia, hay un límite, hay un acuerdo ministerial, el 097, que pone un límite de potencia en fuentes de combustión, que dependiendo de ese límite se ve si es que se generan emisiones y se debe hacer monitoreos o no. Ya. Entonces esas pueden ser mis salidas. No sé si, a ver si me está faltando algo, desechos no peligrosos, peligrosos, efluentes, emisiones, ya. Entonces esto lo pueden hacer ustedes en Word, más que nada es para tener claro la normativa que vamos a evaluar de ese proyecto y ya igual conocer más los procesos para poder ver qué incumplimientos podría tener la empresa y hacer todas las actividades prácticas que vamos a hacer en este curso. Entonces, eso vamos a hacer. Lo pueden hacer así en lista o lo pueden hacer en 3 cuadritos diferentes, como entrada, proceso, salida, como gusten. Eso no hay restricción, ¿ya? Entonces, ahorita son las 2:55. Vamos a hacer este trabajo por 10 minutos. Si vieron, yo me demoré unos 2 minutos, entonces no se van a demorar mucho. Solamente que escojan un proyecto que ustedes estén interesados y traten de buscar esta información. Entonces, nos vemos. Yo voy a estar igual aquí conectada en caso de que tengan alguna pregunta y nos veríamos entonces a las 3:05.
Así me olvidé, ese documento no tienen que enviarlo, simplemente lo van a tener y después lo vamos a compartir aquí en clase y ya, como les digo, vamos a seguir trabajando en el mismo proyecto, entonces cada uno lo tiene o sea, seguir trabajando en ese mismo documento. No hace falta que me lo envíe. Buenas tardes, una pregunta.
Sí, puede ser con cualquier tipo de proyecto. No importa si es licencia o registro. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya, entonces este ejercicio hicimos para escoger la normativa ambiental que vamos a evaluar, porque como vieron, la idea de la fiscalización ambiental es que la empresa cumpla a cabalidad la normativa ambiental. Entonces, antes de hacer este pequeño trabajo, vamos a ver una pequeña presentación como un resumen de normativa ambiental. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver un poquito acerca de esto. En primer lugar, nosotros tenemos legislación que se aplica a todos los proyectos, ¿ya? Sean registro, licencia, certificado, cualquiera. Tenemos la Constitución, en primer lugar. Hay veces que, o sea, si la Constitución está sobre todas las normas. Entonces, si es que hay alguna discrepancia entre alguna norma, tienen que ver lo que hay allá. Aquí, ahí sí ya están viendo. Ya, por favor, sí, ya. Entonces, la Constitución está sobre todas las normas, ¿ya? De ahí tenemos el Código Orgánico Ambiental. Esa es como la Biblia del manejo ambiental. Ahí tenemos todas las obligaciones legales. Este salió en el 2017, se generó el Código Orgánico Ambiental, pero se puso en vigencia en el 2018.
Tenemos el reglamento Alcoa que salió en junio del 2019. Tenemos el acuerdo 061. Este acuerdo igual es el libro sexto del TULAS. Tenemos el acuerdo ministerial 109. Este acuerdo modifica o incluye ciertos artículos en el 061, pero no lo deroga completamente, entonces los dos están vigentes. Tenemos las normas INE, tenemos las ordenanzas municipales. Esas se aplican a todos los proyectos. Ya, ahora tenemos actividades que se aplican únicamente a manejo, transporte o almacenamiento de hidrocarburos. O sea, cuando ustedes al sector de hidrocarburos de ley les aplica. De ahí, si es que tienen algún proyecto que almacena combustible, también le aplicaría, pero solamente el tema de almacenamiento de combustible. Y eso van a encontrar mucho en la mayoría de proyectos grandes, siempre almacenan combustible. Ya, para el sector hidroeléctrico tenemos la Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Es Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Se la reduce a LORUYA. Entonces ahí está igual todo lo que tiene que ver con manejo de cuerpos hídricos. Entonces igual, para el sector hidroeléctrico aplica de ley esta ley. Si es que ustedes están en un proyecto que no es del sector hidroeléctrico, pero toma agua de alguna fuente hídrica, entonces ahí tiene que sacar un permiso de uso y aprovechamiento de agua y eso está aquí en la LORUYA. Entonces, si ven, o sea, por eso nos toca hacer este análisis de los proyectos para ver qué legislación le aplica. Entonces puede ser, yo les comento que fui el anterior año a un centro de distribución bueno, un centro de distribución, como un Supermaxi así. Y también a una empresa de cosméticos. A estas dos empresas que fui el anterior año, en el 2021, estas dos empresas tomaban agua de una fuente hídrica. Entonces, si ven, no eran empresas del sector hidroeléctrico, pero tenían que sacar un permiso de uso y aprovechamiento de agua porque estaban tomando agua de un cuerpo hídrico para su funcionamiento. Entonces, tenían que ver lo que estaba en la LORUYA y no eran proyectos hidroeléctricos. Ya. En el sector minero tenemos la ley minera, tenemos el reglamento ambiental de actividades mineras y la LORUYA. Ya, aquí también como es un sector, ¿cómo se dice? Sector estratégico, entonces tiene su propio reglamento ambiental de actividades mineras, igual que el hidrocarburífero, que tiene el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas. Ahora, tenemos estas actividades, todas las actividades que generan desechos peligrosos, tienen que verificar lo que está en el 026, en el 142, las normas INE, y en caso de que se generen desechos biopeligrosos, se debe ver el acuerdo interministerial 323. Este acuerdo interministerial es un acuerdo que lo sacó el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Entonces, más se aplicaría a los proyectos que tienen muchos trabajadores, porque cuando hay bastantes trabajadores debe haber un dispensario médico, debe haber también, si es que tienen más de 100 trabajadores, un doctor permanente, eso está en el Código de Trabajo. Entonces se generan desechos peligrosos y estos desechos deben almacenarse como está aquí en este acuerdo interministerial 323, fundas rojas, así. O sea, aquí sí hay bastantes disposiciones. Ya, tenemos también cuando nosotros tenemos una empresa que genera efluentes, que genera emisiones, eso tenemos que verificar que se cumplan los límites permisibles que está en el acuerdo ministerial 097A. En los sectores estratégicos, como son los hidrocarburos, el minero, hidroeléctrico, hay sus leyes, ahí está el RAO, el RAM, así. Entonces ahí se establece cuáles son los parámetros que se deben monitorear.
Todavía no hay como los límites permisibles en estas normativas, entonces tenemos que ver lo que está en el Acuerdo Ministerial 097A. El RAO, salió el nuevo RAO en el año 2020, en abril, en plena pandemia salió el RAO. Entonces, todavía no hay unas normas técnicas en donde estén límites permisibles. En el antiguo RAO sí había normas técnicas, en el decreto 1215. Ahí sí había límites permisibles, pero ahora no hay, entonces hay que verificar lo que está en el acuerdo 097. Gabriela, Ya. una pregunta. Ajá, Buenas tardes. buenas Por ejemplo, tardes. en el caso de las municipalidades que quieren hacer un proyecto de agua potable, por ejemplo, ahí también aplica la LORUYA. Sí, sí, igual tendrían que ver cómo primero sacar este uso y aprovechamiento del agua. Entonces, claro, como están tomando, o sea, siempre, cualquier proyecto de municipios, de igual, como les digo, de la industria en general, que tomen agua de un cuerpo hídrico, tienen que ver lo que dice la LORUYA, porque ahí ellos deberían sacar un permiso de uso y aprovechamiento del agua. Y ahí verifican bastante lo del caudal ecológico, o sea, que si van a tomar agua de un cuerpo hídrico, no se perjudique el caudal ecológico. Entonces, igual si es un proyecto de agua potable, que toman agua de un cuerpo hídrico, entonces tienen que ver lo que está en la LORUYA. Vale, muchas gracias. Ujú. Ya. Dice, pero también se debe tener en cuenta la ley orgánica del recurso hídrico. Sí, es exactamente esa ley orgánica es esta. Es la ley orgánica del recurso hídrico, uso y aprovechamiento del agua. Esta es la que menciona la compañera en el chat. La LORUYA es la ley orgánica del recurso hídrico. Ya. Bueno, los procesos de participación ciudadana están en el reglamento ALCOA. Había un decreto 1040, este fue derogado con el reglamento ALCOA. Y por último tenemos tasas ambientales, donde nos dice cuánto cuesta una auditoría ambiental, o sea, las tasas que hay que pagar al MAE, ¿no? Cuánto se debe pagar por obtener la licencia ambiental, por un registro ambiental, todos esos valores está aquí en el acuerdo ministerial 083B. Ya, entonces, esta es como un resumen general de la normativa ambiental. Pueden encontrarse por ahí otras leyes, otros acuerdos, ya, pero en general tenemos esta ley. Esta es la legislación ambiental. Y como les digo, tenemos que conocer el proyecto para saber cuáles las leyes que le aplican. Porque si un proyecto, por ejemplo, no toma agua de un cuerpo hídrico, sino de la red del alcantarillado público, entonces ya no le aplicaría la LORUYA. O, por ejemplo, si un proyecto no genera efluentes, entonces ya no tiene que ver el 097A. Entonces, por eso es importante hacer este ejercicio del diagrama de flujo que les había indicado. Ya, los sectores estratégicos por lo general tienen normativa sectorial, como por ejemplo el de hidrocarburos, la minería, el sector eléctrico tienen su reglamento ambiental de actividades hidrocarburíferas, mineras, eléctricas. El eléctrico había uno, pero fue derogado con el ERECOA, entonces todavía está en proceso. Ya, entonces más que nada estos tres sectores estratégicos. De ahí podemos ver que también hay el de telecomunicaciones y saneamiento. Esto es una captura de pantalla del SUIA. Entonces ahí nos dice cuáles son los sectores estratégicos. Entonces, más que nada en estos tres, hidrocarburos, minería y eléctrico, tenemos que siempre cumplir lo que dice el reglamento ambiental de estas actividades. Si es que ustedes están en otro proyecto, obviamente no va a haber un reglamento sectorial, el reglamento aplicado a ese sector. Por ejemplo, si están en una fábrica de pinturas, de lácteos, no va a haber un reglamento que sea específico para esa área. Ya, estos son solamente para los de sectores estratégicos. Ya. Entonces ahora les voy a indicar para qué hicimos este trabajo. Entonces,
aquí yo voy a ir poniendo la normativa que nosotros tenemos que evaluar. Hagamos una copia. Ya, normas. Entonces, primero van, voy a ponerle de otro color. Ya. Entonces, en primer lugar, todos los proyectos, la Constitución, lo que vimos antes. Todos los proyectos. Esto sí se aplica a cualquiera del sector estratégico. Bajemos un poquito la letra. 12. Ya. Entonces tenemos en primer lugar, se me perdió el mouse. No puedo, se perdió mi mouse. Ahí está, ya. Ya. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la Constitución. Eso sí aplica a todos los proyectos. De ahí tenemos el Código Orgánico Ambiental, que también aplica a todos, el ERECOAM, el Acuerdo 061 y el 109. En el 109, por ejemplo, están disposiciones del plan de minimización de desechos. También tiene algunos artículos que dice, por ejemplo, que las auditorías ambientales no pueden ser hechas por contratistas de la misma empresa. Eso también está en el 109. Y así, hay algunos artículos que aplican. Ahora, eso. Ahora sí vamos a nuestra diagrama de flujo. Entonces, en primer lugar, si yo tengo generadores eléctricos, yo voy a tener que ver lo que nos dice el 097 con respecto a las fuentes fijas. Ya. Ahora, manejo combustible, entonces, de cajón, bueno, le voy a poner antes. Es un sector estratégico, estoy en una gasolinera. Es de hidrocarburos, sector estratégico. Entonces yo tengo que verificar todo lo que dice el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas. Todo lo que nos habla acerca de gasolineras o estaciones de servicio en el RAO. Ya. Ahora sí, mano de obra. Entonces, como este es un poco relativa a esta norma, ¿ya? Porque eliminaron el plan de seguridad industrial en el ERECOA. Entonces ya en teoría no se debería verificar nada de seguridad industrial. Pero hay veces que sí, o sea, el MAE sí solicita que se verifique, en algunos casos. O sea, esto es un poquito, no sé, como que las direcciones provinciales o las direcciones zonales, hay veces que sí le solicitan que se verifique lo de seguridad industrial. Ya. Dice, por ejemplo, si es para un taller mecánico, pero si manejo gasolina en un tanque, aplica la normativa de hidrocarburos, aplicaría solamente el tema de almacenamiento de hidrocarburos. Y el único artículo que le aplicaría en el caso de que sea un taller mecánico es en el que dice que estos tanques de combustible tienen que estar dentro de un cubeto. Ese sería como, y lo que habla del almacenamiento del combustible. Eso sería lo que toca verificar como del RAO, nada más, si es que es un taller mecánico. Entonces, bueno, tenemos mano de obra, ahí se ve el decreto 2393. Esto, como les digo, son direcciones zonales que piden que se siga verificando cosas de seguridad industrial y otras que no. Un ejemplo es, por ejemplo, el GAD de Pichincha. Ellos, por ejemplo, siguen pidiendo que se verifique temas de seguridad industrial, pero
en teoría no deberían ya solicitar porque ya no hay ya eliminaron el plan de seguridad y por una parte sí tiene un poco de lógica porque el Ministerio del Ambiente no es la institución como que tiene competencias para verificar temas de seguridad industrial, sino más bien el Ministerio del Trabajo. Entonces hay como dos instituciones que están verificando temas de seguridad, pero como les digo, todavía hay instituciones que piden que se verifique, como el GADE Pichincha. Ya, ¿qué más tenemos? Ya, lubricantes y aditivos, más que nada es para ver que hay desechos peligrosos. En esto de la procedencia del agua, en el caso de que yo, como les decía, tome agua de un cuerpo hídrico, yo voy a tener que verificar lo que dice la LORUYA. La Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Ya, si es que toma del alcantarillado público, perdón, del agua potable pública, no hay. No hay que verificar nada. Ahora, en mis procesos, ya puse el RAO, o sea, aquí sí nos habla el RAO nos habla de almacenamiento, de distribución, etcétera. Entonces, yo ya puse aquí esta norma. Ahora sí vamos a las salidas. En mis salidas, lo que habla de desechos no peligrosos, o sea, de desechos comunes y reciclables. Nosotros lo vemos en las ordenanzas municipales. Ya. Los desechos peligrosos, nosotros lo vemos en el Acuerdo Ministerial 026, en el 142. El 026 nos habla de los procesos para generadores. O sea, tiene como 3 secciones, 3 anexos, este 026. El primer anexo nos habla de cómo sacar el registro de generador de desechos peligrosos, eso se hace de manera online ahora. En el SUIA está todo el acuerdo 026 ahí en el sistema. El anexo número 2 nos da lineamientos para actividades que transportan transportan materiales peligrosos, y el anexo C para quienes gestionan materiales peligrosos. Ya. Además, hay una aclaración, dice, además de la LORUYA se debe considerar su reglamento, ya que ahí se encuentra el procedimiento para la obtención de una autorización de uso y aprovechamiento de agua. Entonces, pongámosle aquí, aumentémosle. Muchas gracias y reglamento. Ya. Ya, entonces eso también tendríamos que verificar. Entonces, como les digo, aquí están algunos procesos en el 026. El 142 tiene el listado de los desechos peligrosos. Entonces, también tendríamos que verificar ese. En el caso de fluentes, ¿se acuerdan? Teníamos que ver aquí el 097A. Fuentes fijas, tendríamos también que ver lo que nos dice los límites permisibles de fluentes. Ya, y también de paso de emisiones. Si es que el generador tiene la potencia mayor a una que está establecido, me parece que no recuerdo ahorita exactamente el número de la potencia, pero tendríamos que verificar si es que supera, entonces ahí tendríamos que, la empresa estaría como que destinada o designada a hacer monitoreos. Estaría obligada a hacer monitoreos si supera esa potencia. Si no, hay otras actividades que debe hacer, como mantenimiento del generador. También debe tener un registro, un horómetro, registro de las horas de funcionamiento del generador, en caso de que no haga monitoreo de emisiones. Y estas obligaciones está igual en el 097A. Ya. Bueno, entonces, si ven, así es como yo escojo la normativa que tengo que verificar. Ahora, les voy a hacer un ejemplo con uno de los trabajos que hicieron ustedes. No sé si alguien quiere como de voluntario para verificar la normativa de alguno de sus proyectos, o si no, escojo a alguien al azar. Ya, dice David Caicedo. Entonces, le voy a dar
no sé si, por favor, puede compartir su pantalla. Perdón, ¿cómo puedo compartir pantalla? Verá, tiene abajo una opción que dice compartir una flechita verde, justo en el centro del Zoom. A ver, en el centro. En la parte de abajo dice compartir pantalla. Y de ahí escoge la primera ventanita que se le abre. Eso. Ya. Entonces vamos a ver, verá. Por favor, usted póngale otra vez en el documento. Abajo, o sea, ábrele nomás el documento. Ya. Entonces yo le voy a ir diciendo la normativa. Como vimos, lubricadora es de autos, ya. Como vimos, a todos les aplica lo mismo, la Constitución. Ya. Tenemos el COA, que es el Código Orgánico. Tenemos el ERECOA. Tenemos el acuerdo 061 y el 109. Ya. Tenemos también, a ver, el 061 y el 109. Ahora sí vamos a ver sus entradas. Ya. La energía es importante porque si es que almacena combustible, ahí tendría que ver lo del ERECO, reglamento, perdón, lo del RAO. Ya. En la energía, si es que la toma igual de la red pública, no se debería ver ninguna normativa. Ahora, productos de lavado, mano de obra. Productos de lavado más bien es para ver las salidas que vamos a generar desechos peligrosos. Ahora, mano de obra, pongámosle nomás el decreto 2393. Otra normativa también que nos da bastantes lineamientos de seguridad es el Código del Trabajo. Por si acaso, ahí está, por ejemplo, eso que les decía del doctor. Perdón, me repite, por favor, no le El Código de escuché. Trabajo. Ya. Ahora sí, procedencia del agua. ¿Usted toma agua de un cuerpo hídrico o de la red de alcantarillado público? De agua potable. En su caso, ¿cómo? O sea, puede... Es que eso también podría depender, porque muchas de las veces, digamos, la institución que se encarga, o sea, en este caso la empresa, suele utilizar o bien a veces agua de reservorios de agua lluvia o de la red pública, o en otras veces también suele coger reservorios a veces de una fuente hídrica natural como para poder utilizarlos. Ya, Eso también dependería, o sea, del del trabajo que ellos realicen, establecimiento. pero más factible, o sea, lo que más utilizan o el sector mayoritario creo que es la red de drenaje público. Ya. Ajá, es lo que Entonces, más si he visto. toman agua ahí no tendríamos que ver nada, ninguna normativa en específica. Ujú. Ahora, vamos con el proceso. El proceso no es un sector estratégico, entonces no vamos a ver el RAO, ni el RAM, ni nada de eso. Ahora sí, otra vez, residuos no peligrosos es ordenanzas municipales. Ya lo de los residuos peligrosos, el 026, el 142. Ya, en emisiones de gases, contaminantes, efluentes, eso está en el acuerdo ministerial 097A.
Ya, entonces esa sería la normativa que aplica para esta industria que es de lavado de autos. Entonces, si ven, así es como se selecciona la normativa. Si estuvieran en el sector hidroeléctrico, tendrían que ver, hay un acuerdo Disculpe, ministerial 105. ¿Manda? una pregunta. ¿Y para la emisión de aguas residuales domésticas e industriales? Eso es el 097A también. Ah, ya. Ahí está todo lo que tiene que ver con emisiones de gases, con efluentes, con ruido también. Esa también es una salida que nos hemos estado olvidando. Es o sea, en salida siempre tienen que acordarse del ruido, porque esas también son obligaciones que tenemos o sea, las empresas que generan ruido tienen que hacer monitoreos de ruido. Y eso no, hasta ahorita no hemos estado viéndolo. Ya, entonces, eso en cuanto a normativa ambiental. Entonces, como les decía, siempre es bueno conocer la normativa, saber cuáles son los artículos que aplican para poder fortalecer nuestras observaciones. No es lo mismo decir en un incumplimiento, los desechos están en el suelo, o sea, decir, no están, ¿cómo saben poner en los informes a veces? Ponen los desechos peligrosos no están almacenados de una forma adecuada, pero no se sabe cómo es una forma adecuada de almacenar los desechos. Entonces, según la norma INEM 2266, que esa nos estamos olvidando también, póngale nomás ahí INEM 2266, que sería por los peligrosos que se generan. Entonces, ahí nos dice que los desechos tienen que estar separados, clasificados, tienen que tener unas etiquetas, unos rombos de la INE mismo, que tiene que tener sus hojas de seguridad. Entonces, ahí ya nos especifica exactamente qué es lo que tiene que tener el área de almacenamiento de residuos. Entonces, así ustedes tienen más Norma fortaleza. INE, ¿qué norma me dijo? Disculpe. INE 2266. ¿Así está bien escrito INE? No, ya le mando en el chat, es norma INE así. INE, así. Ahí sin la M. Ah, ya. Nomás. Así se me fue la M, perdón. Ah, ya. Ya. Entonces, ya. Para material particulado, igual se aplica el acuerdo ministerial 097A. Ahí está de todo, todo. ¿Se acuerdan que antes había el anexo 1 del TULAS era de agua, el anexo 2 era de suelo, así, de ruido? Ahora todo está en el acuerdo ministerial 097A. Ahí está material particulado, que sería parte igual, bueno, no son emisiones, pero también está. Está lo del ruido, está de suelo, cuando se hace remediación. Todo eso está en el 097A. Ya. Entonces, esto sí es súper importante que ustedes conozcan toda esta normativa. Ya. Ahora sí puede dejar de compartir su pantalla para empezar a compartirles yo. Ya. Vamos a ver. Algunos documentos que están en el aula virtual. Les voy a indicar un ratito antes de continuar. Ya, entonces aquí nosotros ingresamos a nuestra aula virtual y por favor para el día de mañana descárguense todo el material que está para el segundo día. Aquí, bueno, tenemos la bienvenida. Se pide que no se cambien los usuarios y contraseñas. Ya. Entonces, aquí tenemos algún material. En primer lugar está la presentación del día de hoy. Esta es una guía metodológica de peritaje ambiental. Está como herramienta de trabajo, pero en la fiscalización ambiental no se
no se le aplica. Más que nada esto se aplica cuando hay en contratos o cuando se solicita peritaje ambiental, pero eso es como otro curso, ¿ya? Pero bueno, tienen como una herramienta. Ahora, tienen este documento que es de normas de control interno de entidades, organismos del sector público y personas jurídicos. Entonces, es más una norma de la Contraloría General del Estado, ¿ya? Esto más que nada es para como ver qué lineamientos se presentan a la Contraloría, pero es más aplicado al sector público, esta norma que está aquí. Y aquí tienen esta guía de fiscalización ambiental. Entonces, esta es un documento en Word que o sea, nosotros todos los temas que vamos a ir abordando aquí en el curso están en esta guía de fiscalización ambiental. Entonces, va a ser de mucha ayuda. Aquí tenemos esta un poco como pueden ustedes igual profundizar un poco más en esto de la normativa ambiental. Aquí igual dice algunos como que convenios o normas internacionales. Sí nos ayuda un poco en la fiscalización, pero es preferible sustentar con temas nacionales, ¿ya? Es como que tienen mayor peso. Pero también tenemos normas que son de convenios internacionales. Algo que sí les puedo recomendar como que se pueden fortalecer bastante con convenios internacionales es el tema de la biodiversidad, porque hay hay convenios de la biodiversidad y de protección que no hay aquí mucho. O sea, la normativa ambiental nacional está más enfocada como a calidad ambiental, a temas de monitoreo de suelo, de agua, de contaminación o impactos ambientales de agua, suelo, aire, así. Pero en cambio los convenios internacionales sí les pueden dar bastante soporte cuando están hablando de temas de biodiversidad. Entonces eso es como un consejo, que cuando ustedes están en esos temas, ahí sí como que profundicen más en convenios internacionales. Otro factor o sector o aspecto más bien que también es recomendable ver convenios internacionales es cuando se trata de comunidades indígenas. Ese también es un aspecto que no tiene, bueno, es mi manera de ver también, como una normativa nacional muy fuerte, ¿ya? Pero hay muchos convenios de protección a las comunidades indígenas. Entonces, igual ustedes podrían irse por ese lado. Y ahí el resto de cosas como contaminación del agua, aire, suelo, eso sí, hay mucha normativa nacional en la que ustedes pueden sustentarse. Ya. Bueno, entonces aquí tienen todos estos acuerdos ministeriales. En este Código Integral Penal, aquí ustedes pueden ver los delitos ambientales. Igual puede servir si es que ya ven que hay en una empresa hay demasiada contaminación. O sea, por ejemplo, hay una empresa que está botando sus residuos peligrosos a una quebrada. O sea, eso ya es como lo extremo de contaminación. Entonces ahí ya va a un delito ambiental. O si está descargando igual sus desechos peligrosos en un río. Entonces ahí es un delito ambiental. Y otra cosa que puede ser que ya cambia las características de una quebrada o cosas por el estilo. Entonces, ahí sí les sirve ir al Código Orgánico Integral Penal, porque ahí nos habla de los delitos ambientales y eso no está en el resto del normativo. Pero por lo general ya son condiciones extremas, ¿no? Las empresas no son tan contaminantes, pero pueden encontrarse con ese tipo de casos también. Dice, se realizaría también fiscalización cuando se genera una contaminación de la biota. ¿Y qué norma se aplicaría? Ya. Contaminación de la biota, no sé si se refiere tal vez a afectación, o sea,
Por ejemplo, si hay un derrame de hidrocarburos y se contaminan animales, no sé si se refiere a eso. ¿O a qué se refiere con contaminación de la biota? O puede ser de la flora y fauna. Ya. Bueno, en sí, a la flora y fauna se la puede perjudicar, por ejemplo, cuando se hacen estos parches de bosque, cuando hay deforestación. Entonces ahí lo principal es el plan de manejo ambiental. Ya les voy a explicar. El plan de manejo ambiental. Esa es como la herramienta más fuerte que hay. Como les digo, a nivel nacional, en temas de flora y fauna no hay mucho, pero tenemos el convenio de biodiversidad. Ese es un convenio igual internacional que, o sea, se puede ver ahí. En el Código Orgánico Ambiental también pueden ustedes ver temas de biodiversidad específicamente. Entonces ahí hay protección de recursos genéticos. Justo yo tengo aquí, vean, para indicarles, porque sí es bueno, eso no se lo ve mucho. Déjenme ver en el Código Orgánico Ambiental. Aquí está. Bien. Eso es bueno saber porque en realidad no se conoce muy bien, pero este Código Orgánico Ambiental no solo tiene temas de calidad ambiental, sino también tiene un montón de cosas. Entonces aquí hay hay un título que nos habla, por ejemplo, de la reparación íntegra de daños ambientales. Tenemos también... hay un capítulo que nos habla específicamente como de las áreas protegidas. ¿Dónde está? Déjenme ver un ratito. Libro tercero de la calidad ambiental. Ah, es que solo les he puesto el libro tercero aquí. Pero podemos buscar, tengo el código orgánico para indicarles. Pero bueno, en normativa, como les digo, lo más importante en temas de biodiversidad es el Código Orgánico Ambiental. Y justo aprovechando que tenemos unos 10 minutitos, si quiero indicarles eso. El Código Orgánico Ambiental. Ya. ¿En qué libro está? Porque en esta presentación solo tenía puesto lo de la calidad ambiental, que es como lo más general. Pero aquí vamos a poner... Tenemos un libro que nos habla específicamente de la biodiversidad. Ya, miren, por ejemplo aquí es el libro segundo y aquí nos habla de la conservación de la biodiversidad. Entonces está la regulación, el tema del material, de los recursos genéticos también. Nos habla también de la conservación in situ, de la conservación ex situ también. Entonces todo eso está aquí. Hay una norma técnica para temas de rescate. Ya. Eso podemos hablar igual un poquito. Casi todo. Ahora, con el ERECOA, hay proyectos que les aplica hacer planes de rescate. ¿Ya? Entonces, eso es un poco complicado porque antes no había. O sea, el rescate lo hacían ciertos proyectos, pero no todos los proyectos. En cambio, ahora con el ERECOA, quitaron este plan de seguridad que les mencionaba, pero aumentaron un plan de rescate. Entonces, estas actividades de rescate se deben incluir en el plan de manejo ambiental. Y hay una norma técnica del MAE en la que dice cuáles son los lineamientos para hacer estos planes de rescate. Aquí sí, esto sí deben hacerlo netamente biólogos. No les recomiendo como a ambientales hacer este tipo de actividades porque a veces en vez de beneficiar a un ecosistema se puede perjudicar. O sea, debe haber un estudio profundo para poder hacer un rescate. Por ejemplo, si ustedes cogen un individuo
ya digamos de herpetología, ya una serpiente, y la reintroducen en un sitio. Ustedes están aumentando la cantidad de depredadores en ese otro sitio. Entonces, pueden perjudicar el balance normal del otro ecosistema. O si tienen solo un sitio definido para poner animales que rescatan. Entonces van a aumentar poblaciones y igual van a perjudicar el lugar en vez de estar beneficiándolo. Entonces, por eso es muy importante que esto lo hagan biólogos netamente. Ya, pero bueno, aquí ustedes pueden encontrar en el Código Orgánico Ambiental bastante normativa que habla acerca de la protección de la biodiversidad, de la contaminación igual de especies como tal. Ya. Ya, entonces vamos a iniciar con la siguiente presentación, pero por favor yo quisiera que se descarguen igual todo el material. Ahorita les voy a compartir esto. Que está en el aula virtual que vamos a utilizar el día de mañana. Entonces, bueno, como les decía, estábamos viendo esto de la guía de fiscalización ambiental. Ahí tienen toda la información, igual que todo lo que vamos a ver en este curso. Antes de irme con la de mañana. Ya, entonces les habla acerca de algunas normas, de leyes. Tenemos aquí igual esto que vimos de los principios generales de fiscalización, la etapa de prefiscalización, de fiscalización en campo, cómo se hace una planificación de la fiscalización, eso lo vamos a ver ahora vamos a iniciar y el día de mañana vamos a profundizar ese tema. Después vamos a ver esto de la etapa de fiscalización en campo y por último postfiscalización. Todo el tema del reporte final. Ya. Entonces, para el día de mañana, por favor, aquí ustedes van a ir viendo en sus cursos, todavía no se va a ir subiendo todas estas charlas que tenemos, todas estas presentaciones, estas videoconferencias. Entonces ustedes van a irlo viendo aquí abajo de las presentaciones del material, va a salirles el video. ¿Ya? Entonces para el día de mañana, por favor, vamos a descargarnos todos estos materiales. Son las actas de liberación, actas de no conformidades, las actas de reunión, todo lo que dice del día 2. Aquí está igual la presentación que vamos a iniciarla el día de hoy y también la vamos a ver el día de mañana. Entonces nos vamos a descargar todo este material. Igual esto les va a servir para que ustedes puedan organizar su fiscalización en campo. Ya, entonces vamos a iniciar, como tenemos un poco de tiempo, con la prefiscalización. Ya. Entonces, bueno. Esto lo que nosotros hacemos en la prefiscalización es hacer una planificación de cómo vamos a nosotros a trabajar en campo. Necesitamos ya tener listos todos los formatos que vamos a utilizar, hacer un cronograma de visitas a campo, manejarnos, por ejemplo, cada vez que vayamos a campo, vamos a hacer una reunión con los contratistas. Entonces se va a llenar el acta de reunión. Después, cada vez que visitemos, tenemos que verificar que se hayan cumplido las actividades de las actas de reunión y en caso de incumplimientos, vamos a levantar actas de no conformidades. Después,
Si es que ya no, ya sigue habiendo incumplimiento en los mismos temas, tenemos que hacer un informe o un oficio solicitando sanción. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros hacemos en la prefiscalización. Ahí planificamos ya todas nuestras actividades. No como es un trabajo súper como de control, entonces no se puede improvisar cosas. O sea, no pueden ustedes llegar a campo y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? No, sino más bien ya todo tienen que tenerlo planificado en la etapa de prefiscalización. Hay alguien que está con el micrófono encendido. Ya, eso. Ya, entonces eso es lo que nosotros hacemos en la prefiscalización. Por eso es que el día de mañana vamos a ver todos los formatos, porque eso nosotros ya tenemos que tenerlos listos para el momento que vamos a hacer la fiscalización en campo. Igual aquí nosotros tenemos que evaluar de acuerdo a al tipo de proyecto, a la cantidad de trabajadores, los días que vamos a ir a campo. Si es que es necesario, como les decía, que haya una fiscalización permanente, o si es que dependiendo el número de trabajadores se puede hacer una fiscalización cada 15 días o una fiscalización semanal. Por ejemplo, en estas líneas de transmisión que les comentaba, ahí se llega a tener máximo unos 15 trabajadores. Entonces, ahí no es necesario que haya fiscalización permanente. Nosotros organizamos una fiscalización de unas visitas cada 15 días. Así trabajamos como alrededor de un año, solamente yendo 15 días al proyecto, 15 días al proyecto y así. Hay instituciones que a veces sí ponen fiscalización permanente cuando hay pocos trabajadores, pero eso ya más que nada es en las públicas. Ahorita yo me encuentro trabajando en un proyecto de construcción de la EMAPS y ahí sí hay fiscalización permanente, o sea, todos los días va un fiscalizador, pero hay un fiscalizador que se encarga de todo, de la parte civil y de la parte de seguridad y ambiental. Entonces eso también se puede dar, que el fiscalizador de las instituciones públicas haga de todo, ¿ya? Pero en ese caso tenemos nosotros una fiscalización permanente. Ya. Bueno, entonces en primer lugar, antes de hacer toda la planificación, tenemos que ver qué tiene que cumplir la empresa. Tenemos que ver qué normativa le aplica. Entonces, para eso hicimos este trabajito. Ver de acuerdo a su diagrama de flujo y a las características del proyecto, nosotros vemos qué normativa tiene que cumplir el proyecto. Porque si no, o sea, eso es lo primero. Conocer las características del proyecto y la normativa que le aplica. Después, nosotros tenemos que ver el plan de manejo, cuáles son sus obligaciones. O las guías de buenas prácticas ambientales, en caso de que sea una obra de construcción que tenga certificado ambiental y tiene guías de buenas prácticas ambientales. Y por último, ver en caso de que sea un proyecto financiado por instituciones como el BID o como la CFN, si es que hay unas normas de desempeño que tiene que cumplir la empresa del proyecto. Entonces, eso es lo primero. Ver qué se debe cumplir. Ya. Otra cosa también es tener una idea de la información general del proyecto. Cómo son sus instalaciones, dónde está ubicado, cuántos trabajadores tiene. Entonces, de acuerdo a eso, se hace la planificación, como les mencionaba. Ahí podemos ver si es que se necesita una fiscalización parcial, una fiscalización permanente, dependiendo de las características de la empresa. Entonces, si es que ya se contrató fiscalización, nosotros tenemos que pedir una información inicial para poder hacer la planificación. Ahí se pide el plan de manejo,
usted también les ayudaría mucho que ustedes pidan un diagrama de flujo. O sea, que no hagan ustedes el diagrama, sino que pidan al proyecto que les den el diagrama de flujo de cuáles son sus entradas, cuáles son sus procesos y sus salidas. Ya. Bueno, creo que vamos a quedar ahí porque no vamos a alcanzar a ver esta tablita. Ya. Entonces, para el día de mañana, por favor, no se olviden de descargarse todos esos formatos que vamos a ir viéndolos uno por uno. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, el video de la clase igual se va a subir al aula. Me parece que lo suben el mismo día, pero si no, hasta máximo el día de mañana ya está subido el video. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos el día de mañana si no tienen alguna otra inquietud. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Gracias. Mañana, muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias. Mañana, gracias.